Las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hablar de un tema que está ahí calientito por estos tiempos, pero que tiene ya un parcito de años y que tiene que ver con CENEL, entidad pública, frente a la Superintendencia de Compañías y a lo que pasa con Seguro Sucre. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, lo hemos hecho, al abogado Javier Bisueta Rogasner, magíster en Derecho Procesal y magíster en Derecho Constitucional, defensor de CENEL, para que, en primer lugar, dándole la bienvenida, nos comente de esto, que es platita nuestra, porque CENEL es plata de los ecuatorianos. Y ustedes están en esa defensa. ¿Qué está pasando con las super de compañías? ¿Qué está pasando con Seguros Sucre? Hagamos un poquito, regresemos la rueda para conocer de todo este proceso que ustedes llevan a cabo y que al final están reclamando cerca de 40 millones de dólares. Bienvenido, ¿cómo estamos, Javier? Buenos días. Buenos días, muy amable por la entrevista. Un saludo a quienes nos escuchan. Pongamos un poco en contexto Sí. el problema. Ya. ¿Ok? Este es un caso derivado del problema que hubo en el año 2016 a consecuencia del terremoto. En 16 de abril del 2016, todos recordarán que fue el movimiento telúrico más grande de los últimos tiempos y de las décadas que ha sufrido el Ecuador. Sobre esa particularidad, se dañaron los bienes de propiedad de CENEL, recuerden ustedes, en las provincias de Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas. Pero para que un poco se comprenda qué es lo que ha ocurrido o cómo sucedieron los hechos, en esa época, CENEL había celebrado una póliza de seguros con Seguro Sucre S.A. Tenía un contrato de seguro. Antes del terremoto. Claro que sí. Desde el año 2013 ya ya tenía 3 años. Claro, desde esa época Seguro Sucre ya daba cobertura y aseguraba los bienes estatales de CNLP. Ya recibía los bocados. Ya recibía el pago de las primas y por situaciones de esa naturaleza. Pero ¿cómo funciona una póliza de seguros para un poco entender el tema? Aquí hay dos elementos que son dos documentos. El primer documento, que es un documento llamado Condiciones Generales. En estas condiciones generales son las bases de la póliza de seguro. Es decir, que a partir de esas bases en adelante usted puede celebrar un nuevo contrato e ir modificándolo, ampliándolo, suprimiéndolo, pero tomando como punto de partida las condiciones generales. Si usted quiere modificar las condiciones generales, va a condiciones particulares, las amplía, modifica, delimita. Es un procedimiento donde ambas condiciones forman la misma póliza. Ya. ¿Cuál es la particularidad de cada documento? En las condiciones generales se establece que los riesgos cubiertos por temas de siniestro se encuentran en los daños o pérdidas por terremoto, erupción volcánica, huracán, tornado, maremoto, 32 riesgos. Esta es una póliza multirriesgo. Casi total, porque Total. si hablamos de terremoto, estamos hablando De la mayor catástrofe que pueda existir claro, aquí en el país. Si hay terremoto, es tremenda la cosa. De allí. En esta condición general hay un artículo que se llama riesgos excluidos. Estos riesgos se los delimitó a que no están incluidos como riesgos a los bienes de la empresa cuando existan aguas de lluvia, nieve o inundación que penetre directamente en el interior de los edificios. Es decir, si mañana por lluvia o inundación en esa época se dañaban los bienes de CNLP, CNLP no podía decir porque ese riesgo no estaba cubierto. Primer aspecto importantísimo para tenerlo en cuenta. Y en esta condición general hay un artículo que se llama bienes no asegurados o bienes no excluidos. En estos bienes no excluidos, la cláusula 5.6 dice, no están cubiertos de seguro las líneas de transmisión, 1, las represas, puentes y túneles de propiedad pública que no sean de uso exclusivo del asegurado. Mañana, si se dañaba un túnel, una represa, un puente, CENEL no podía decir, Seguro Sucre, indemnízame porque ese bien estaba en un listado de no cubierto, no asegurado. Así de sencillo. Condiciones generales. De las condiciones generales, las partes contractuales, CNLP y Seguro Sucre, deciden de mutuo acuerdo mejorar, ampliar el alcance de las generales y firman unas condiciones particulares. ¿Qué año, Javier? El mismo momento. Es en el mismo momento. Se firman todas en el mismo momento, pero en los pliegos se van realizando los procesos ¿Año 2013?
No, esta póliza fue celebrada el 9 de diciembre del 2015. Allá, pasaron 2 años desde el comienzo. Claro, 2013 es una póliza, 2014 es una póliza, 2015 Ya. y tienen como vigencia un año. Javier, y en esa está prácticamente cubierto todo. Todo. Ya en el 2015. Correcto, Ya. absolutamente todo. Ya. En la condición particular Ajá. se dice cuáles son los bienes asegurados. Todas las propiedades de CENEL que se encuentren como arriendo o bajo su responsabilidad de asegurar. ¿Cuál es el monto por el cual se ha asegurado los bienes? A esa época, 287.184.373 dólares. Casi 285 millones de dólares por aproximarlo a la cantidad. Recuerde usted, William, ¿cuál era el riesgo que no estaba cubierto en la condición general? La lluvia y la inundación, recuerda. Sí. Ya, se lo excluyó. En la condición particular, CENEL le dice a Seguro Sucre, no, yo sí quiero que esté cubierto. Inclúyeme el riesgo de lluvia e inundación en la condición particular. Y se lo incluye. Y dice, se incluye el riesgo de lluvia, inundación, granizada y se amplía a cubrir los daños o pérdidas de los bienes que se encuentren como construcciones, subestaciones eléctricas, transformadores, redes eléctricas, postes, cercas y portones. Pero aquí hay algo muy importante. A través de la condición particular, lo que yo hice fue incluir un riesgo que estaba excluido en la general. ¿Cuál era? La lluvia e inundación. A la última. Eso Exacto. fue lo último. Exacto. Lo que se hizo fue incluye este riesgo Que se estaba quedando fuera. que se estaba quedando fuera. Pero no había terremoto. Exacto, no había terremoto. Pero en la condición particular Sí, hay una ahí cláusula. comenzó terremoto. Claro, hay una cláusula Lo que pasa es que exclusivamente terremoto. la que faltaba era la de las lluvias. Exactamente. De la granizada y todo eso que no se había incorporado. Eso sucedió en el 2015. Correctamente. Llega el terremoto. 2016. Abril. Se notifica a la aseguradora, acaba de ocurrir este siniestro, tienen que ustedes responder. Se hace la liquidación, la cuantificación de los daños Ya. y arrojaban 39.439.000 y unos centavos más. Redondeémoslo en 40 por así señalarlo. ¿Qué nos responde el gerente general de Seguro Sucre a la época? Dice, no, CENEL, tú no tienes cobertura por terremoto porque lo que tú única tienes cobertura para las redes eléctricas es la lluvia e inundación. Es decir, señor gerente de la época de Sucre, usted está interpretando riesgo cubierto con bienes asegurados. Porque lo que nosotros hicimos fue incluir un riesgo, no Que no incluir estaba. bienes. Exactamente. Más o menos para que un poquito se entienda a los que nos escuchan, que de pronto no son abogados, es más o menos si yo el día de mañana tenga un contrato y hay una interpretación sobre la forma de pago. En lugar de interpretar formas de pago, me vaya a la cláusula plazo. Porque aquí lo que tenía que hacer Seguro Sucre es, veamos si las redes eléctricas están excluidas en las condiciones generales. Y recuerde usted, William, que lo único que estaba excluida eran los puentes, represas y túneles de propiedad del Estado. Sí. Ninguna red eléctrica estaba excluida. Pero como algo sorprendente, Seguro Sucre le pide a CENEL en julio del 2016, con una comunicación por el gerente nacional de reclamos, que como requisito para indemnización le justifique que hubo un terremoto. ¿Y cómo le pide que le justifique? Con un informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que diga cuál fue el alcance, réplicas y magnitud del evento del 16 de abril del 2016, cuando esto del tema del terremoto fue algo pero público y notorio dentro y fuera del país. Le está diciendo, a ver que me confirme si hubo terremoto o no terremoto. Exactamente. Ahora, Pero está escrita la palabra terremoto. Sí, al comienzo. Ah, Sí. está escrita. Sí, claro. Porque usted es abogado, yo no soy abogado, pero yo que sepa, lo que vale es lo que está lo escrito. que está escrito, así Claro. es, lo que hemos firmado y lo que hemos aceptado. Bueno, entonces ahí la indemnización ¿por cuánto? ¿Por 40 millones? Cerca de 40 millones. Pero la realidad no es esa, porque si yo explico y ustedes pues lo entienden, los documentos dan aval y acreditan los hechos, esta es la realidad, William y señores, quienes nos escuchan. Nosotros obtuvimos la nota de cobertura de los reaseguros que Sucre S.A. tuvo con una empresa intermediaria en Londres. Esta nota de cobertura se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías. Yo quiero entender. En Londres sí se aseguró lo Se que ustedes reaseguró. se reaseguró lo que ustedes también estaban reasegurando. Funciona de esta manera.
Nosotros los bienes CNLP lo asegura con Sucre. Sucre, a su vez, los reasegura con una compañía reaseguradora internacional. ¿Qué ocurre? Con la prima de seguro que uno paga, de esa prima un porcentaje obtiene Seguro Sucre y paga los reaseguros. Y los reaseguros tienen que ser en la misma medida de las condiciones generales y particulares que asegurado y aseguradora hemos celebrado y hemos pactado. Pero la particularidad de este caso, que ya vendría a ser un acto, por decir, irregular, yo le pregunto a usted, ¿a quién están reaseguradas las redes eléctricas? Dígame usted un valor, ¿cuánto cree que se reaseguraron las redes eléctricas? No tengo idea. Tiene que ser una gran cantidad. Las redes eléctricas a nivel del país se las reaseguraron en $500,000. No. Reaseguradas en $500,000. Pero ese es poca monta, pues. Imagínese usted, 500, no ni este edificio donde nos encontramos cuesta $500,000. Y las redes eléctricas del Ecuador, del país completo, en $500,000. Claro, hubo el terremoto, Sucre se devuelve a la reaseguradora y la reaseguradora dice, yo no te voy a pagar los 39 millones, te pago los 500,000 por los que tú me reaseguraste. Y Sucre le dice a CENEL, ¿sabes qué? No te voy a pagar porque el reaseguro me acaba de decir lo siguiente. Pero la culpa es de quien reasegura, pues. De quien reasegura. Sucre le reasegura. reaseguro. Es decir, le da poca cantidad de dinero, no lo asegura bien. El otro dice, no, yo tengo por $500,000, toma, ahí está esa plata. Te están reclamando más, pero ese es el problema tuyo. Más o menos así. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que siempre alega? Este es el discurso que alega Seguro Sucre para no pagar. Pero ustedes tienen el jueves una... Allí vamos. A ver. Frente a esa negativa de la aseguradora, nosotros presentamos un reclamo administrativo en la Superintendencia de Compañías ante el Intendente Nacional de Seguros. El Intendente Nacional de Seguros emite una resolución en primera instancia y le dice, CENEL, tienes derecho al reclamo, ha justificado los requisitos para reclamar indemnización, Sucre, págale a CENEL los $39 millones. Primera instancia se gana. En segunda instancia, la superintendente de compañías de esa época, que era la abogada Suad Mansur, como se apela de esa resolución favorable, apeló Seguro Sucre, le da la razón la superintendente de compañías a Seguro Sucre y revoca lo resuelto por el intendente, y lo que nos llama muchísimo la atención es cómo resuelve y qué resolvió la superintendente. A ver, para entender más de esto. Porque en la primera sí, en la segunda no. En la segunda la superintendente dijo esto: se ordena que la compañía Seguro Sucre pague a CENEL, pero para establecer el monto a indemnizar, CNLP excluya los bienes que son líneas de subtransmisión, redes de distribución, sistema de alumbrado público, instalaciones, consumidores, postes, cercas, portones, acometidas y medidores. Señora superintendente, ¿por qué usted de oficio excluye bienes que nosotros, las partes contractuales, no lo excluimos? Si usted quería excluir bienes, hágalo, pero vaya a la cláusula llamada bienes no cubiertos o bienes excluidos. Porque los bienes que usted acaba de determinar en esta resolución nunca fueron no asegurados, nunca fueron excluidos. A ver, Seguro Sucre y CENEL están y súper seguros, o mejor dicho, tienen el escrito de que se aseguraron. Claro. Pero la supercompañía dice que no se aseguró. ¿Y cómo independientemente la super de compañías puede decir esto? ¿En base a qué? Explíqueme usted como abogado, Javier. Está repitiendo la misma teoría o discurso que utilizó Seguro Sucre. Diciendo, ¿sabe qué? Como lo que ocurrió fue un terremoto y no una lluvia e inundación, por lo tanto, esos bienes no están cubiertos. Vamos a poner una pequeñísima reflexión. Dice Seguro Sucre que si se hubiesen reasegurado las redes eléctricas, el costo de la prima hubiera sido mucho más alto. Pero una sencilla reflexión. O sea, sí están cubiertos para la lluvia, según ellos, pero no está cubierto para terremotos, si el bien es el mismo. O sea, no me va a cambiar el precio por el tema de los riesgos, si el bien es lo que estoy yo asegurando. Entonces, esta es una póliza multirriesgo que asegura todos los riesgos que se han detallado por las partes. Pero Sucre en el reaseguro no aseguró bien. No aseguró bien. Por ese tema del reaseguro, no sé si ustedes están al tanto o conocen a detalle, de que hay un juicio penal por delito de lavado de activos por los reaseguros.
Sí. Está en Miami un señor que es el expresidente del directorio, ya sentenciado, cumpliendo una pena, y aquí en Guayaquil está el exgerente de la empresa Seguro Sucre, está condenado por 10 años de prisión y una multa de $1 millón. Ahora, cuando la super de compañías nos resuelve en contra y ella excluye los bienes, nosotros como CENEL presentamos una demanda en el contencioso administrativo, impugnando la legalidad de esa resolución. De la super. De la super de compañías. Y en este proceso judicial que ha durado 4 años en única instancia en Guayaquil. Mañana se reunían. Mañana nos se reúne. reuníamos, William, ya le explico qué pasó anoche. A ver, coménteme en honor al tiempo, Sí, sí, 7:54 minutos. Claro que sí. La justicia aquí en Guayaquil nos da la razón. Ganamos el caso y los jueces señalan que CENEL tiene derecho a ser indemnizado y por lo tanto deja sin efecto la resolución de la super de compañías. Sobre esta sentencia, que es una sentencia bastante extensa, muy bien motivada, cerca de 45 páginas, Seguro Sucre y Super de Compañías han presentado recurso de casación para la Corte Nacional de Justicia. Este recurso de casación fue señalado como audiencia para el día de mañana, jueves 1 de septiembre a las 11 de la mañana. Sin embargo, la noche de ayer hemos sido notificados con una providencia del señor juez ponente, en este caso el doctor Milton Velázquez, quien acaba de suspender la audiencia a pedido del abogado de Seguro Sucre, quien alega que está enfermo con un dolor estomacal y que no va a poder ir a la audiencia y por lo tanto paracetamol. acaba de poner como nueva fecha de la audiencia el 6 de octubre del 2022. Es decir, nos vamos al otro mes de octubre. Sí. Y seguiremos ahí. Vamos a estar pendientes de este caso que lo estamos cocinando, que estamos enterados, por eso la invitación que hacíamos a nuestro invitado. Gracias, Javier, por estar con nosotros en esta mañana. Ángel Erazo, son las 7 de la mañana con 55 minutos. Ajá, claro, vamos al cierre, mis amigos, vamos al